Hola chicos, en esta clase vamos a ver esa representación gráfica de los datos, tan útil para ver la dispersión o la simetría de los datos, donde vamos a utilizar los cuartiles que vimos en la clase anterior. Ese diagrama se va a llamar de caja o de bigotes porque precisamente va a estar formada por una caja y unos bigotes, o también en inglés se va a llamar box and whisker plot o box plot. Va a tener esta forma, ¿vale? Donde para su realización se van a tener que representar los cuartiles, el primero, el segundo y el tercero, que recordamos que el segundo cuartil coincide con la mediana. Y los bigotes, que van a ser estos, van a coincidir en principio con el mínimo y el máximo, ¿vale? Entonces, el primer cuartil y el tercer cuartil forman esa caja que va a representar el 50% de los datos. Por debajo y por arriba de la mediana también va a haber un 50% a cada lado. Y Q1 y Q3 son las medianas de las mitades inferior y superior de los datos respectivamente. Es decir, lo primero que hacemos es hallar la mediana y después, como esto nos deja una mitad inferior, la mediana de esa mitad inferior va a ser Q1 y la mediana de la mitad superior, a partir de esta mediana, va a ser Q3. Una vez que tenemos definida la caja, los bigotes serán en principio el mínimo y el máximo. La longitud de la caja se llama rango intercuartílico, es decir, el valor de Q3 menos el valor de Q1 va a ser el rango intercuartílico y va a ser la longitud de la caja del boxplot. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos unos datos asociados a las calificaciones de 15 alumnos en el examen de matemáticas y estas son las calificaciones. Paso 1, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Aquí están los datos ordenados. Paso 2, encontrar los tres cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Bien, la mediana va a ser el dato que coincide con el dato central. Como tenemos un número impar de datos, la mediana es 79. La mediana de este 50% que queda por aquí es 69, esa va a ser Q1. Y la mediana de esta mitad superior que queda por aquí va a ser Q3. Los valores mínimo y máximo son los valores extremos, ¿no? El valor mínimo es 53 y el máximo 94. Tenemos que crear una recta real que contenga a todos los datos. Y ya sobre esa recta, como tenemos los cuartiles y el mínimo y el máximo, ya podemos dibujar el boxplot. Dibujamos primero una caja a partir de Q1 y hasta Q3. Estos serían los lados de la caja. Y la mediana la dibujamos con una línea recta en Q2. Aquí va a haber un 25% y aquí va a haber un 25%. Y entre Q3 y el máximo va a haber otro 25% y entre Q1 y el mínimo va a haber otro 25%. ¿Vale? Y estos van a ser los bigotes, el mínimo y el máximo. Conclusiones de aquí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué información podemos decir? Pues el que el 50% de los estudiantes obtuvo entre 69 y 87 puntos, que este es Q1 y este es Q3. ¿Qué más podemos decir? El 75% de los estudiantes obtuvo menos de 87 puntos. ¿Quién es 87? Q3. Entonces el 75% de los estudiantes obtuvo menos de 87 puntos. El 50% obtuvo más de 79 puntos, que es la mediana. Bien, por aquí por arriba de la mediana hay un 50%. Y a un estudiante cuya puntuación cae entre el Q3 y el bigote superior, es decir, en este intervalo, se debería sentir orgulloso de sí mismo, ya que ha sacado una nota mejor que el 75% de sus compañeros. Bien, porque por debajo de esa nota hay un 75% de personas. Ahora, con el boxplot también se pueden determinar si hay valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? Bueno, pues en ocasiones podemos encontrar datos que son mucho más grandes o mucho más pequeños que el resto de los datos. Esos valores son los llamados atípicos o en inglés outliers, ¿vale? Pero que también se usa mucho esta definición en español. Se van a representar con un punto o con un cuadradito pequeño
aquí en el gráfico del boxplot, pueden estar en cualquiera de los dos extremos, por aquí o por aquí. Y bueno, en nuestro ejemplo no hay ningún valor atípico, aunque por ejemplo 53 parece ser que es mucho más pequeño que el resto, pero en realidad no es suficientemente pequeño, ¿vale? ¿Cómo sabemos que un valor es atípico o no? Hay una regla. Para ser considerado un valor atípico, el valor debe ser mayor que Q3, mayor que este tercer cuartil, por al menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Bien, y para ser atípico por este lado, tendría que ser menor que el primer cuartil, que Q1, por al menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Estas son dos condiciones para determinar que un valor es atípico. A estos dos límites, a partir de los cuales vamos a decir que un dato es atípico, les llamaremos barreras. Bien, por ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿cómo calculamos la barrera superior? La barrera superior va a ser igual a Q3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Y la barrera inferior es Q1 menos esa misma cantidad, menos 1.5 rango intercuartílico. En nuestro caso, el rango intercuartílico es la distancia que hay entre Q1 y Q3. Entonces, Q3 menos Q1 es 87 menos 69, que es 18. Bien, entonces las barreras, la superior va a ser 114 y la inferior va a ser 42. Pero fijémonos que 42 está por debajo del menor valor que tengo en mis datos, que es 53. Y 114 también está por arriba del valor máximo que tengo en mis datos. Entonces, como no hay ningún dato en mis datos por fuera de esas barreras, es decir, por debajo de la barrera inferior o por arriba de la barrera superior, concluimos que no hay atípicos. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos los resultados individuales finales del salto de esquí masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno. Tenemos todos estos datos. Vamos a hallar los cuartiles. Los cuartiles quedarían así. Bien, vamos a suponer que ya los hemos calculado. El rango intercuartílico es Q3 menos Q1. Las barreras serían, utilizando la fórmula, esta la superior y esta la inferior. Ahora vamos a ver que hay algunos valores por fuera de esas barreras. La barrera inferior es 166.575. Vamos a fijarnos que este valor, el 111, está por debajo de esa barrera. Bien. Y, por ejemplo, el valor 283.6 está por arriba, es superior a esta barrera. Entonces, estos dos puntos son atípicos, ¿vale? Y aquí podemos ver el boxplot representado con los tres cuartiles, los bigotes, y estos serían los atípicos. Bien, lo podemos marcar con un punto, con un círculo, con un cuadradito, más o menos en la línea de lo que serían los bigotes, pero es para denotar que ahí hay datos que están muy alejados. Bien, entonces, ¿qué utilidad habíamos dicho que tenía el boxplot? Pues tiene la utilidad de poder ver la dispersión entre los datos, la asimetría. Más o menos cuando el boxplot quede una caja y la mediana quede centrada en esa caja, y el boxplot está centrado entre el mínimo y el máximo de nuestros datos, eso nos va a decir que nuestros datos son más o menos simétricos. Bien. Sin embargo, cuando tienen más o menos esta forma, donde vemos que la mediana está un poco más hacia la derecha, de hecho todo el boxplot está como más hacia la derecha, esto va a indicar que hay cierta asimetría de los datos. En la próxima clase vamos a ver algo más sobre la asimetría. Bien, vamos a ver cómo calcular un coeficiente de asimetría que nos va a indicar si los datos tienen una tendencia simétrica o asimétrica. Hasta ahora.